Vamos a darle la bienvenida, como siempre, a Mario Córdoba. Mario, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. Hola Karina, ¿qué tal? Buen mediodía, como siempre el saludo para todos allí en el piso. Y efectivamente, ¿no? Este COVID-19 todos los días nos va sorprendiendo con algo nuevo. Recién, antes de hablar de lo científico, recién lo que el mundo se ha sorprendido, si se quiere, con un gesto que ha tenido el primer mandatario de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro. Se ha confirmado que tiene este coronavirus, llamó a una conferencia de prensa, allí estaban los periodistas, descaradamente se sacó el tapabocas, me hizo acordar a un soldado de la yihad islámica, de esa forma, ¿no? Si se quiere, avasallando un poco a este coronavirus, seguramente contagiando a diestra y siniestra a los que estaban allí, ¿no? Hoy es 7, vamos a ver para el día 21 la cantidad de contagios. Por eso digo, wow, el mundo en manos de quienes están. Realmente este gesto que ha hecho Bolsonaro a la muerte en definitiva, ¿no? Bolsonaro tiene 65 años, o sea que aquí, Karina, en la Argentina sería un grupo de riesgo. Y esto, realmente estas imágenes, ¿no? No mostrarle miedo, hacerse el valiente, el Iron Man, y que después a lo mejor termina en un desastre. Hoy la ciencia nos está diciendo que debe existir el distanciamiento, tomar todas las medidas pertinentes, pero bueno, hay gente que lamentablemente no lo entiende y con estos hechos obviamente confunden, ¿no? a la ciencia y confunden o tratan de confundir a nosotros, de último, ¿no? A los habitantes. Bueno, para seguir hablando de COVID-19, se ha dado en las últimas horas también de que probablemente ya el COVID también, el coronavirus, esté en el aire. Es para eso que nosotros lo consultamos al doctor Lucas Alesios, ya lo tenemos allí. Lucas, le damos creo que la bienvenida para hablar un poquito más sobre este coronavirus, que bueno, nos trae también todos los días, nos va sorprendiendo con nuevas informaciones. Lucas, agradecerte por estar allí y bueno, la pregunta es esta, ¿no? Porque se ha dado con científicos de la Organización Mundial de la Salud, muchos científicos están sosteniendo de que el coronavirus esté en el aire. ¿Esto es así, Lucas? Bienvenido, gracias por ¿Cómo, estar ahí. cómo te va? Muy buenas tardes, ¿se escucha? Buenas Sí, perfecto, tardes. Lucas. Bueno, en realidad hay algo más de 200 científicos que están asegurando que ahora el coronavirus estaría en el aire. Para responder esta pregunta yo me quiero remontar un poquito al inicio de la pandemia, hace unos meses atrás, cuando empezó la pandemia. Lo que se aseguraba era que no había que usar el tapabocas, por ejemplo. Y los profesionales de la salud y la Organización Mundial de la Salud aseveraban que no había que usar el tapabocas. Bueno, meses después, eh, a raíz de la evidencia científica, se contradijo esa información y entonces empezaron a recomendar el uso del tapabocas. Lo que sucede ahora es exactamente lo mismo. Digamos, eh, yo no puedo hacer una aseveración científica si no tengo elementos de rigor científico para hacer una afirmación categórica. No sé si me explico. El tema es el Sí, sí. siguiente. El tema es el siguiente. Todo lo que nosotros podemos afirmar, todo lo que nosotros podemos afirmar, siempre tiene que tener un nivel de evidencia. ¿Sí? Un nivel de evidencia. Por ejemplo, hay tratamientos estipulados durante muchísimos años donde se hacen estudios epidemiológicos que son grandes, randomizados, a doble ciego, con cientos de miles de pacientes, algunos son estudios que duran años, entonces se estudia un tratamiento determinado en un grupo de pacientes. Por ejemplo, si alguien quiere sacar un tratamiento para el COVID, ¿qué tiene que hacer? Seguir una serie de etapas epidemiológicas y ahí recién, cuando hace un nivel alto de evidencia, se puede entablar un tratamiento. Bueno, que haya algo más de 200 científicos que estén aseverando esto no significa que sea así.
¿Ok? O sea, tampoco estoy indicando lo contrario, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es en este momento, no hacer afirmaciones apresuradas. Y eso es lo primero. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una primicia y rápidamente quiere sacar una información. Todo el mundo quiere opinar. Entonces, ¿qué sucede? Hasta que no tengamos, como esto es una pandemia que lleva meses, 7 meses, un poco más, todo lo que sabemos tiene un nivel de evidencia limitado. Todo lo que sabemos. Todo lo que sabemos. Entonces, hasta que nosotros no tengamos, no tengamos un estudio que demuestre seriamente que esto es así, no podemos hacer esa aseveración. O sea, porque haya un nivel de opinión. Para darte un ejemplo de esto, el nivel más Sí. bajo de evidencia que hay en salud es el testimonial. El nivel testimonial, ¿qué dice? Dice que, por ejemplo, a mi vecino le hizo bien el tratamiento. Porque muchas veces vienen al consultorio y los pacientes te dicen, bueno, pero ese tratamiento a mi vecino le funcionó. Está muy bien. Pero eso no significa que a todos los vecinos funcionen ese tratamiento. Ahora, hay niveles de evidencia, niveles muy altos de evidencia, donde yo puedo hacer afirmaciones sin ningún margen de error. No Ujú. sé si me explico. Por ejemplo, hay Sí, sí. tratamientos que se pueden dar a pacientes y sabemos que están indicados para ese grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque está estudiado de esa manera. Ahora, con respecto a esta afirmación, es una afirmación con un nivel de evidencia bajo, con una calidad de evidencia baja, que no tiene rigor científico y que es una opinión de un grupo de expertos, que no hay que Ujú. menospreciarla, pero para hacer esa afirmación necesitamos un nivel de evidencia un poco más alto. Doctor, lo que se recomienda es seguir con el distanciamiento, el tapabocas, esto sí, ¿no? Tal cual. El barbijo, el uso del barbijo, siempre y cuando teniendo en cuenta que las manos son un vehículo de transmisión. Entonces, siempre la higiene de manos adecuada, y si no estamos en casa, el uso del alcohol en gel, y al manipular el barbijo, al manipularlo, siempre hacerlo previa higiene de manos. Porque si no, la misma manipulación del barbijo puede ser un vehículo de contagio, de autoinoculación del virus. Entonces las medidas sí, Bien. por lo menos en el COVID, 2 metros de distancia es lo recomendado, cosa que hoy no se está viendo que se esté cumpliendo, digamos. Yo lo que veo particularmente es que hay situaciones que están justificadas, por ejemplo, el que tiene que salir a trabajar, porque si no trabaja, no come, y Claro. eso es totalmente entendible y la línea es muy delgada, es muy finita, pero también veo innecesario que haya grupos de 15 personas reunidos tomando mate en el parque. Lo veo totalmente innecesario y me parece, a mi entender, una bomba de tiempo. Doctor, queremos preguntarle también sobre los niños. Estamos ya en esta temporada alta que tiene que ver con las enfermedades respiratorias, los cuadros típicos de todos los años. Digo, ¿cómo nos manejamos ante esto? ¿No? Porque uno, si la criatura tiene fiebre, ya comienza a entrar por ahí en pánico o buscar la consulta médica. Digo, ¿qué debemos hacer ante los chicos, ante los niños? Bueno, justamente ayer, en el día de ayer, cambió, 6 de julio, cambió la definición de caso en Argentina y la definición de caso para que la gente entienda, son los criterios de inclusión para los cuales yo puedo tener un caso sospechoso de COVID. Digo, determinados pacientes tienen que cumplir un criterio determinado para poder ser hisopados o que se le haga un estudio de diagnóstico. Eso es el criterio. Ese criterio fue cambiando. Ese criterio fue cambiando Ujú. a raíz de, de conductas epidemiológicas que se van viendo del virus y a raíz de evidencia científica. Este es un ejemplo de cambio, por ejemplo. Bueno, Claro. de los ítems que cambió, hay más de 5 definiciones de casos, ¿no es cierto? Una de las que cambió es la definición de caso en pediatría. ¿Por qué? Porque hemos visto que en los niños de edad pediátrica el COVID tiene una conducta distinta, o sea, su forma de manifestación es distinta que en la población adulta, por lo tanto el criterio de inclusión también es diferente. Por ejemplo, los niños pueden tener unas erupciones cutáneas oral en las manos o en los pies, por ejemplo,
que eso no se manifiesta en los adultos. Decían que era similar al síndrome de Kawasaki. Bueno, ahora el criterio de inclusión es las erupciones cutáneas, disfunción miocárdica, bueno, evidencia de coagulopatía, síndromes gastrointestinales que son más frecuentes en niños que en adultos. Bueno, todo eso cambió y en el día de ayer se actualizó la definición de caso. Yo lo que veo también es lo siguiente que quiero recalcar en la población. La gente no debe dejar de consultar por los motivos de consulta, no debe dejar de consultar por los motivos de consulta que lo ameriten por el COVID. Eso es lo que tenemos que también hacer hincapié. Digamos, ahora viene la época de invierno y viene la época de los síndromes febriles y algunos de ellos ameritan consultas porque dentro de los síndromes febriles en invierno podemos tener desde virosis respiratorias que son banales y que son autolimitadas hasta neumonías. Entonces, siempre que el cuadro clínico lo amerite, hacer una consulta pertinente, siempre y cuando no haya sospecha de COVID, porque el que tiene sospecha de COVID no debe acudir al inspector de salud, sino que tiene que llamar al teléfono que está publicado, que es el 0800, para ver si entra dentro de los criterios de inclusión que están actualizados ahora al 6 de julio. Doctor, ¿puede existir la posibilidad también que estas patologías comunes de invierno ahora desciendan al estar los chicos tanto en casa, es decir, no estar tan expuestos al aire libre? ¿Puede ser que desciendan también? Es que van a descender notablemente y la cuarentena también lo que hizo es desocupar un poco las camas en los hospitales porque obviamente hay menos accidentes de tránsito, que es la primera causa de mortalidad entre el primer año de vida y los 18 años en nuestro país, o sea que hay menos accidentes de tránsito, hay menos virosis respiratorias y hay menos consultas por otras patologías. ¿Pero por qué? Porque las virosis respiratorias, adenovirus, rinovirus, estos virus que andan en invierno cuando el paciente tiene estornudos, dolor de garganta, agua por la nariz, congestión, bueno, el médico por ahí le dice son cuadros banales y se van a curar solos, que en la mayoría de los casos sucede así, es el propio sistema inmunológico del paciente, siempre y cuando sea un paciente inmunocompetente, el que termina haciendo frente a esa infección viral. Esto se transmite de persona a persona, no se transmite por el frío. El frío, si bien está publicado y hay literatura, vasta literatura de sobra para hacer afirmación de que el frío produce ciertos cambios inmunológicos, la realidad es que el contagio es entre persona a persona. Y el factor invierno lo que produce es hacinamiento. Al haber frío, la gente se encierra más, no ventila los ambientes, medidas que ahora estamos conociendo, no ventila los ambientes y al no haber ventilación de ambientes, hay mayor contagio entre persona a persona. Muchas veces pasa que en las salas de espera de los mismos hospitales se contagian las personas que van por otros motivos de consulta. ¿Por qué? Porque el que tose, no tose en el pliegue del codo, tose en el ambiente y es un ambiente cerrado, donde hay muchas personas, ese es el medio de contagio. Yo siempre digo la siguiente afirmación, que es que el frío no enferma. Y la explico, porque si no, no se entiende. El frío no es el factor, no es el agente etiológico, no es la causa de la infección respiratoria. El frío es un factor de riesgo, por todo esto que estoy explicando, que también produce ciertos cambios a nivel del sistema inmunológico, pero el frío no es el desencadenante de ese cuadro de virosis. Entonces, al estar los niños en su casa, no hay ese mecanismo de transmisión y obviamente las virosis respiratorias de este año no COVID van a ser de las más bajas que se tengan registro seguramente. Después del invierno vamos a tener el registro, pero van a ser de las más bajas que se tengan registro. Doctor, por último, tratamientos, medicación, vacunas, lo que ustedes están en contacto, es decir, se está trabajando a contrarreloj, pero digo, dentro de esto, medicamentos alternativos que puedan ayudar. Lo primero es que el coronavirus, en el 85% de los pacientes, y sobre todo de los pacientes que tengan menos de 40, 50 años, es una infección con una tasa de mortalidad baja. Y esto
lo dice la CDC, lo dicen la Imperial London College, lo dicen las organizaciones científicas serias, y por lo tanto, en esos pacientes, en el 80%, 85, 80% para no desglosar tanto el número, el tratamiento es sintomático con paracetamol, hidratación adecuada y control de los factores de riesgo. Después, con respecto a hay un 15% de los pacientes que pueden enfermarse de forma moderada y hay un 5% de pacientes que tienen patologías graves por el COVID. Lo que se está investigando, porque, digamos, muchos pacientes se recuperan, lo que se está investigando es sobre estos grupos de pacientes, sobre el 15% y el 5%, o sea, sobre el restante 20% del total de pacientes enfermos, cuáles son los tratamientos que podrían ser más efectivos. Hoy hay mucha controversia con respecto a esto. Se habló de la acitromicina, se habló de la hidroxicloroquina y muchos pacientes fueron a automedicarse con esos fármacos. Lo primero que tengo que decir como médico es que no se automediquen, que son fármacos que tienen efectos adversos. La combinación de acitromicina con hidroxicloroquina en pacientes con cardiopatía prolonga el intervalo QT, que es un intervalo que nosotros vemos en el electrocardiograma, y esto puede llegar a dar arritmias fatales, incluso llevar al paro cardíaco. Entonces, ni tomen acitromicina, ni hidroxicloroquina, ni ningún antiviral sin consulta previa. Ahora, si la consulta es cómo vienen los tratamientos, la verdad que todos los trabajos científicos que se están haciendo, que no son pocos, hasta el día de la fecha, dan resultados disímiles, digamos, no hay un tratamiento estandarizado. El tema de la vacuna viene avanzando bien, ya en una tercera fase, pero la proteína, una de las proteínas de superficie del virus, que es la proteína Spike, ya mostró más de 12, 13 mutaciones, y eso también pone en cierta tela de juicio sobre cuánta efectividad va a tener la vacuna. Pero para llevar un poco de tranquilidad a la gente, se está trabajando en esto, pero tampoco sabemos cuán efectiva va a ser la vacuna cuando salga. Por ejemplo, en el caso de la influenza, los pacientes tienen que vacunarse una vez al año porque la cepa sufre ciertas mutaciones en sus proteínas de superficie, y probablemente con el COVID pase lo mismo o no, pero no sabemos cómo se va a desarrollar esto. O sea, hoy por hoy, yo pienso particularmente que esto va a ir para largo, a menos que el propio virus vaya perdiendo infectividad, vaya haciéndose menos virulento, que ojalá pase eso, nadie lo sabe, pero la mejor medida es seguir cuidándonos, digamos. El distanciamiento de por lo menos 2 metros, que no es exagerado, tal vez debería ser más. Algunos estudios hablan de distanciamiento de hasta más de 3,5 metros. O sea que 1 metro entre persona y persona es muy poco, digamos. 2 metros lo decimos porque es una cuestión de también la vida diaria, pero tenemos que tener en cuenta que es lo mínimo que se puede tener de distanciamiento. La higiene de manos es fundamental, y previo a manipulación del barbijo, la higiene de manos. Doctor, por último, cortito, nos preparamos en Santa Fe para un aumento de casos, como decía la ministra de Salud. Sí, lo que sí no hago es futurología. Me han preguntado pacientes, en un momento se dijo que el 70% de la población se iba a infectar. Si yo digo que el 70% de la población se va a infectar, yo también estoy diciendo que de ese 70%, el 1%, que es la tasa de mortalidad, bueno, de acuerdo a la edad, a los 70, 80 años la mortalidad aumenta hasta el 7 o al 15%. Pero vamos a poner una tasa de mortalidad en adulto joven de un 1%. Si yo digo que el 70% de la población de Argentina se va a infectar, como se dijo en algún momento, de la población de Santa Fe, digo también que el 1% de esa población que se infecta se va a morir. Y eso me parece trágico, hacer futurología con números que no sabemos. Digo, si es una pregunta personal, yo creo que los casos van a aumentar. Creo que el comportamiento del virus es exponencial. ¿Qué quiere decir? Alcanza un pico, aumentan los casos hasta alcanzar un pico, y después hay una meseta, después se empieza a descender la curva, y lo que sucedió en otras pandemias es que después empieza a haber un rebrote de los casos. Bueno,
Yo no sé si en Argentina el número este que estamos teniendo de 2.700, 2.800 casos por día es el pico máximo. Yo no sé si estamos en la cúspide de la montaña o estamos escalando. Yo creo que estamos escalando y que el pico todavía está por llegar, teniendo en cuenta la fecha en la que estamos y el comportamiento que viene teniendo el virus. Pero lo que me parece que es un error muy grave, muy serio, es dar números de la cantidad de infectados que se presuponen, porque eso no lo sabe nadie, eso es hacer futurología y eso genera en la gente pánico, genera miedo, genera temor, y también estamos viendo pacientes que no consultan por patologías graves e incluso algunas de mayor mortalidad por miedo al COVID. Digamos, prudencia por un lado, prudencia, cuidado por el otro, pero también tengamos cuidado con la salud mental de la gente. Digamos, cuidémonos porque los casos van a aumentar. No hay dudas de que van a aumentar y no hay dudas de que, mira, en febrero yo escuchaba a la gente que decía, si vino de China no te juntes. Hoy, unos meses después, estamos diciendo, no te juntes con los de Buenos Aires. Y Buenos Aires es a la vuelta de la esquina. Buenos Aires a la vuelta de la esquina. Chaco es acá cerca. O sea, los casos van a aumentar, sigamos cuidándonos, pero tampoco dejen de consultar por las patologías que ameritan una consulta precoz, por aquellas patologías crónicas que tienen pacientes con cardiopatías, con hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc. Doctor, agradecerle nuevamente por la No, por predisposición. favor. Muchas gracias. Saludos. La palabra entonces del Cuídense. doctor Lucas Alessio. Nos extendimos un poquito más porque valía, ¿no? Desglosar esta información que surgió, hay que ser muy precavido, casi más de 200 científicos, 284 científicos, pero como decía el doctor, ser precavidos. El distanciamiento, el tapabocas, y Santa Fe se prepara un poco para lo que va a venir en los próximos días, ¿no? A estar, si se quiere, acatar lo que por allí nos dicen, el tema de las reuniones, el tema de las fiestas, el tema de ser responsables. Yo digo aquella palabra de empoderarnos para tratar de mejorar esta situación, cuidarnos uno mismo y cuidarlo al otro, básicamente a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, y cuidarnos nosotros mismos. Exactamente, eso como decía el doctor Lucas, estamos acá a la vuelta de Buenos Aires, no lo vemos tan lejano, o sea que realmente no es solamente que quede en una recomendación, sino esta responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros que hacemos hincapié todos los días. Y escuchar a la gente que sabe, ¿no? Porque esto es importantísimo, escuchar a los especialistas, los infectólogos, los médicos que dan informaciones sensatas y saben de lo que están hablando. Me acordaba lo que decía Mario al principio, que hablaba de lo de Bolsonaro, lo que ha hecho para comunicar, llamó una conferencia de prensa, se alejó, se sacó el barbijo. Entonces, una persona que es mandataria de un país tan importante como Brasil, la peligrosidad que genera, ¿no? Porque empezó como diciendo es una gripecina, que no pasa nada. Bueno, pero sigue en la misma línea, Juan. Realmente no sorprende lo que hizo hoy, si bien es lamentable y es repudiable lo que estuvo realizando por la salud de los periodistas y de las personas que están a su alrededor. De todas las personas que tienen alrededor. Sigue con la línea desde el primer momento. Es increíble, la verdad que es peligroso, preocupa demasiado que una persona que sea presidente, nada más y nada menos, de un país tan importante como Brasil, actúe de esta manera, ¿no? Peligroso y preocupante también. Sí, realmente repudiable de todo hecho, ¿no? Daba la sensación de que había agarrado una ametralladora y estaba tirando con su saliva a los periodistas de cadenas importantísimas de Brasil. Hoy es 7, vamos a ver qué pasa dentro de 14 días con toda esa gente que ha estado ahí en la conferencia de prensa, ¿no? Pero bueno, es así en la viña del Señor, ¿no? Lamentablemente, por ahí estamos en manos de personas mesiánicas. Mario, muchas gracias.